¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, gracias Javi por la invitación, por tus palabras, y yo estoy encantada de estar aquí. Gracias también, bueno, a todos los que forman parte de la organización, ¿no? Y sobre todo a los que estáis aquí presentes, que espero que os resulte de interés, ¿no? Lo que voy a contar es un tema un poco singular y espero que os guste. Yo estoy encantada de estar bajo siempre porque soy asturiana, pero también me considero un poco extremeña de adopción. Llevo muchos años trabajando por Extremadura y le tengo mucho cariño a esta tierra, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito. Bueno, precisamente luego podéis ver, aprovecho para decir ya, en esa vitrina hay unas piezas precisamente de azabache que aparecieron en una intervención mía, luego hablaré de ellas y quien tenga interés luego después de la charla las va a poder ver. Y luego también tengo por aquí fragmentos de azabache y otra cosa que no es azabache, que quien tenga interés también luego lo puede toquetear si le apetece. Así vais a ver un poco de cerca qué es este material que al final todos conocemos, pero luego es bastante poco conocido en general. Bueno, vamos a empezar un poquito viendo exactamente qué es el azabache. Eso que pongo ahí, eso que veis en la foto, es azabache en bruto. No voy a poner una definición geológica porque vamos a ver un poco a continuación cómo no tiene nada que ver el azabache arqueológico con el azabache geológico. Yo al final soy arqueóloga, ¿no? Pero geológicamente hay ahí una ambigüedad bastante tremenda que condiciona mucho la investigación y vamos a ver el porqué. Lo que pongo ahí es, a grandes rasgos, qué es el azabache en realidad. Es un material orgánico y concretamente es un tipo de carbón. Esto es lo que podemos decir de forma más clara, esta es la realidad. Es un tipo de carbón que se puede tallar. Y esto, para según qué personas, el azabache va a significar muchas cosas, depende del contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente que no está acostumbrada, yo como asturiana, seguro que muchos sabéis que bueno, el azabache está muy vinculado a Asturias porque es donde están unas de las minas más importantes que tenemos en la península ibérica. Pero para mucha gente que no tiene contacto directo con el azabache, como es mi caso, el azabache es un color. Para mucha gente simplemente el azabache es un color, ¿no? Y tenemos esta frase que se usa tanto, ¿no? De más negro o tan negro como el azabache. Vamos a ver que esto no es así exactamente. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver cómo hay muchos tópicos que vamos a ver que no son realmente lo que creemos en el imaginario colectivo desde siempre, ¿no? Aquí tenemos un poco el origen de este término. Yo voy a hablar del azabache en época romana, pero la realidad es que el término azabache no es de época romana, el término azabache es de época árabe. Nosotros empezamos a utilizar ese término en la península ibérica y se utiliza exclusivamente aquí y en América por las relaciones comerciales que se empiezan a establecer a partir del siglo XVI, exclusivamente. En el resto de Europa y en otros países la terminología que se utiliza es otra. Y mayoritariamente, independientemente de diversos términos locales que pueda haber en otros países, deriva sobre todo de la palabra gagates, que viene del griego, y se asume que el azabache era el gagate. Vamos a ver, ¿me escucháis? ¿Se oye bien? ¿Sí? Es que yo tengo poquita voz, entonces me tengo que pagar bien el micrófono. Bueno, vemos ahí que hay muchos términos. Veis que bueno, dentro de la península, depende del dialecto al que se hable, vamos a ver una variedad bastante importante de términos que se utilizan, ¿no? Y luego abajo veis un poco pues esos términos muy variados como el yayeto, el yit en Holanda, el yayeto en Italia, el yais, todo viene de ese gagates que se utilizaba en época clásica. Solo en la península ibérica, a partir del siglo XI, vamos a empezar a encontrar documentación en la que ya se hace referencia al azabache, haciendo referencia a las joyas, al trabajo artesano del azabache. Pero antes, esa palabra azabache viene del persa y lo que significa es negro, oscuridad, noche, en realidad. Y entonces hay muchas materias primas que son negras. Y vamos a ver cómo ese término se utiliza también con otras materias primas, ¿no? Es importante, esto es básico, no tiene nada que ver el azabache arqueológico con el azabache geológico, y esto lo digo porque condiciona mucho la investigación. Nosotros desde la prehistoria vamos a ver cómo estas materias primas se utilizan desde el Paleolítico superior y tenemos el uso de, sobre todo, cuentas de collar, algunos colgantes, pequeños ídolos, y son materiales que provienen no solo de Asturias. Nosotros tenemos ahí, veis en este mapa, todo esto que está en verde son las cuencas sedimentarias mesozoicas ibéricas con materiales del Jurásico y del Cretácico.
En Asturias, que son las minas más importantes, los yacimientos más donde se considera que es mejor calidad son del Jurásico, pero no solo se utiliza el material del Jurásico, tenemos que pensar que un señor de la prehistoria o una señora del siglo III no va a distinguir si un material es del Jurásico o del Cretácico porque no tiene ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque el azabache geológico es otra cosa totalmente distinta. Hasta hace unos años el azabache se consideraba una variedad de lignito, pero hay, desde la petrografía orgánica hay otros geólogos que consideran que el azabache no es un lignito, que es otra cosa. Por lo tanto, hay materiales que nosotros hemos conocido históricamente, se ha trabajado históricamente con azabache, que un geólogo considera que no lo es. Porque un geólogo dice, por ejemplo, que los materiales de Teruel no son azabache, porque no son del Jurásico y no tienen unas características determinadas. Si desde el siglo XI nosotros tenemos materiales que se están usando documentalmente como azabache, para tallar azabache, evidentemente no podemos decir que no sea azabache, ¿no? Entonces vemos esta dualidad que es compleja a la hora de investigar, porque a la hora de rastrear materiales vamos a encontrarnos con materiales que están como lignito, como azabache, como madera y como otra cosa totalmente diferente. Entonces buscar materiales es muy difícil. Luego, geológicamente también hay una ambigüedad y un desconocimiento importante, y entonces vemos publicaciones donde ellos consideran que el azabache es lo mismo que el gagates y citan el material arqueológico, pero paradójicamente mucho de ese material arqueológico que ellos citan como ejemplo del uso de los azabaches desde la prehistoria no es lo que ellos consideran azabache, con lo cual vemos aquí un batiburrillo que tenemos que tener en cuenta. En publicaciones científicas especializadas de geología, para ilustrar lo que es el azabache utilizan piezas arqueológicas. Bueno, en este caso vemos que para ilustrar el azabache en este estudio y en este otro estudio del CSIC, del INCAR, que es el Instituto Nacional del Carbono que se dedica a estudiar el azabache, utilizan unos brazaletes de bronce de Centro Europa, de la Edad del Hierro de Centro Europa. Eso no es azabache. No sé en qué momento alguien decidió, ¿no? Un geólogo decidió que eso era azabache. Eso es bronce. Bueno, vemos que el desconocimiento que hay a nivel general es muy amplio. Vamos un poco ya al grano, ¿no? Todo esto que tenemos aquí pues son diferentes azabaches que se pueden encontrar. Este sería el de Asturias, que es el más conocido, este es de Teruel, y esto es un azabache arqueológico que podríamos denominar de Burgos. Geológicamente, el único que sería azabache sería este, ¿no? ¿Me seguís, verdad? Es importante que tengamos esto en cuenta. Vamos a ver ahora otro tópico que no es real. El azabache, esto que decimos de tan negro como el azabache. Os pongo aquí unos ejemplos muy claros. Aquí en España no se han hecho análisis a ningún tipo de material, por eso nosotros decimos lo que es azabache y lo que no es azabache macroscópicamente, lo que podemos distinguir macroscópicamente, es decir, en mano. Pero sí que en otros países, como por ejemplo en Inglaterra, se han hecho estudios desde hace décadas y todos estos materiales que tenemos aquí están analizados. Este medallón, que es muy parecido al azabache que aparece aquí, a grieta, habitualmente tiene ese brillo pero no mate porque en época romana no se buscaba. Vemos que es de color negro, este es azabache. Esto, que es de color chocolate, es un medallón espectacular que se conserva en el Museo de Yorkshire, también es azabache, está analizado y es azabache. Lo que ellos llaman trullet desde el punto de vista geológico. Este otro medallón color chocolate también es azabache. Y sin embargo, la pieza más negra, que es esta de aquí, no es azabache. No es azabache para un geólogo, es un carbón bituminoso, se llama. Al final, estas piezas que son del siglo III, evidentemente, pues el que está tallando estas piezas en mano no distingue lo que es un azabache jurásico de uno cretácico, ni de si tiene más cantidad de petróleo o tiene menos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todos son azabaches. Aquí pasa lo mismo, esto es un brazalete y aunque aquí no se ve muy bien, tiene tonos dorados. Estas son piezas también de época medieval de Yorkshire, también tienen tonos dorados. Estas son piezas españolas, como ves, tienen diferentes tonos. Esto de tan negro como el azabache vemos que no es tan real. Algo parecido pasa y podemos ver a través de la etnografía, ¿no? O de los trabajos actuales. Estos son las manos de una azabachera que está tallando azabache y, como veis, el polvo que suelta es marrón, no es negro. Esto es muy habitual. Los tonos que suelta estos materiales son tonos pardos. Esto no quiere decir que un material negro no se utilice también para esto, ¿no? Hay otros carbones que el tono es negro y también se utiliza, tiene una calidad excelente, ¿no? Aquí vemos un poco ese brillo. Esto es un azabache a medio trabajar. Vemos que no es negro tampoco, es marrón. Esto ya es un azabache actual pulido.
Ese negro intenso del azabache, que es lo que todos conocemos, en realidad solo se adquiere cuando se pule de forma intensa. En época romana, ese pulimento intenso no se busca, las piezas tienen un aspecto mate. Cuando nosotros vemos una pieza con brillo, en realidad es porque está restaurada y lo que han hecho es plastificarla, ¿no? La han barnizado. Es cuando vemos ese negro brillante en el azabache romano. Si no, no es. No, tiene un aspecto mate. Esto que tenemos aquí es esa prueba de raya, porque cuando tú rayas un azabache no suele pintar negro, son tonos más oscuros. En el imaginario un poco colectivo de los artesanos, siempre dicen que el que pinta más claro es el de mejor calidad. Curiosamente, este es el de peor calidad de todos los que están aquí, y este casi negro es el de mejor calidad. O sea, vemos que son al final criterios subjetivos que entran también en un campo un poco del misticismo y muchas otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Vamos a ir pasando un poco viendo todo esto. Bueno, al final yo siempre cuento que toda historia tiene un principio, y el principio de mi historia con el azabache empieza con esta cuenta que tenemos aquí. Esta cuenta apareció en una excavación en el año 99 en la que yo estuve trabajando como estudiante. Pues el director de esa excavación, cuando terminó, decide que a los que habíamos estado en la última campaña entera, pues nos ofrece una de las piezas que habían salido en esa excavación para investigar. Había piezas maravillosas, bronces, colecciones de armamento de hierro precioso, unas cerámicas, bueno, había piezas fantásticas. Yo cuando vi esa cuenta, que tiene poco más de, no llega a los 2 centímetros, me enamoré y dije, esta para mí. Y todos mis compañeros se reían, me decían, ¿qué vas a sacar tú de una cuenta nada más? ¿No? Se reían de mí. Bueno, pues de esta cuenta salió mi tesina de aquella época sobre azabache, salió un estudio que hice ya de época romana hace unos años, y salió la tesis que, como decía Javier, he leído recientemente, ¿no? Una cuenta al final dio mucho de sí. Esta cuenta aparece en un contexto medieval, pero gracias a la investigación, pues resulta que la cuenta no era medieval, era una cuenta que estaba atesorada, reutilizada. Es muy habitual que el azabache se atesore y se reutilice en épocas posteriores, por ese concepto y esa connotación que tiene de material protector. Vemos aquí pues todo esto, un poco estos materiales negros que también se citan en los textos clásicos para su uso en joyería, ¿no? Y que, por ejemplo, Plinio el Viejo, que es el texto que más se cita, que cita que el gagates, que es esa palabra que se utiliza en época romana, es de la zona de Licia. La zona de Licia es la costa actual de Turquía, pero resulta que en la costa actual de Turquía no tenemos azabache, lo que tenemos es obsidiana, asfalto y otros materiales negros. Vemos que siempre hay esa complejidad a la hora de determinar qué es, qué no es, y entonces rastrear e investigar materiales que son tan poco conocidos y que tienen estas características y connotaciones es complejo, ¿no? En realidad ningún texto clásico cita el uso del azabache en joyería, ninguno. El único que cita algo similar es el que tenemos ahí de Claudio Saleanos, entre el siglo II y III, que cita el uso de un anillo de hierro con un engaste de azabache en el que está grabado un lagarto y que se utiliza con uso en realidad médico-medicinal, no como adorno. Y se utiliza para la vista, para la ceguera. Es muy habitual en los textos clásicos el uso de carbones en general para cuestiones oftalmológicas, y eso llega hasta época moderna, ¿no? Sin embargo, el material, aunque no tengamos ningún texto directo, sí se va a utilizar en joyería. Vemos aquí un poco pues, que ese estudio al final también rompe tópicos, ¿no? Porque mientras hasta hace muy poco, lo poco que había, artículos, investigaciones, citaban siempre que el azabache solo en época romana y tardoantigua solo aparece en la mitad norte peninsular, pues gracias a estas investigaciones podemos ver que en realidad todos estos puntos que veis aquí son yacimientos donde aparece esa materia prima. Y lo que tenemos aquí, estos depósitos, son depósitos donde se ha explotado el azabache con carácter histórico como azabache. Es decir, desde época medieval hasta la actualidad tenemos documentación sobre la explotación de estos puntos como azabache. Luego hay muchos otros depósitos que se han explotado también, pero que no constan en la documentación, digamos. Vemos ahí un total pues, de 81 yacimientos, cuando antes pues, prácticamente no había nada. Lo que pasa que estos tópicos también indicaban que el único centro productor en esta época era Yorkshire, York, el antiguo Boracum. La realidad es muy diferente. Esto está más que superado desde hace décadas. Sin embargo, en publicaciones actuales sobre esta temática se sigue incidiendo en cuestiones que están superadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en realidad hay muchos más centros productores. Nosotros tenemos
la península ibérica como centro productor, y luego hay también en la zona de Renania, en Alemania, en Austria, en Polonia, en Bulgaria, en Crimea, en Turquía. Bueno, hay muchos puntos que se han explotado para estos materiales y vamos a encontrar una conexión entre todos estos puntos en estas cronologías. Vemos que ese desconocimiento que tenemos del material pues hace que tengamos los materiales clasificados como otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Extremadura, la gente que me conoce sabe que soy muy pesada con este tema ya desde hace muchos años, entonces a todo el mundo lo aburro, ¿no?, con mi interrogatorio particular. ¿Te ha parecido azabache una excavación? ¿Has encontrado azabache? ¿Tienes algo de azabache de alguna excavación? Y siempre era, no, Andrea, no. Aquí no, aquí en Extremadura no hay. La segunda excavación que yo hice salieron esas piezas que tenéis en vitrina, ¿no? Yo creo en las casualidades, pero creo que también tiene que ver el hecho de que yo tenga una relación, un vínculo con este material y evidentemente lo reconozco. Una persona que no lo tenga, pues no lo va a reconocer, ¿no? Aquí pasa lo mismo en los museos. Unas de las piezas más espectaculares que tenemos en la península ibérica están en Extremadura. Concretamente tenemos estas piezas en el Museo Nacional de Arte Romano, y yo, cuando hice mi consulta ya hace unos cuantos años, les dije, quiero ver las piezas de azabache que tenéis en el museo. Me dijeron, no, aquí no hay azabache. Y yo dije, hombre, sí. Sí hay, además, unas piezas espectaculares. Bueno, pues no, aquí no hay. En el catálogo figuraba esta pieza, que es de oro y azabache, figuraba como madera quemada y estaba expuesta como pues madera quemada y demás, estaba publicada como tal. Esta pieza, que es un collar espectacular, estaba publicada como marfil quemado y expuesta como marfil quemado, y creo que todavía debe seguir. La última vez que la vi no hace tanto, todavía estaba con marfil quemado. Esta pieza, que era inédita, estaba como vidrio y es azabache, y curiosamente, lo anecdótico de todo esto es que sí había algo como azabache en el museo. Era este anillo. Este anillo estaba expuesto como azabache, aunque me habían dicho que no, en el catálogo no figuraba. Y estaba como azabache. Curiosamente, este anillo es el único que no es de azabache, es de vidrio. Entonces veis que ese desconocimiento de la materia prima pues afecta a la investigación, porque si tú consultas a un museo que quieres ver las piezas y te dicen, no, aquí no tenemos nada, pues cuentas con la buena voluntad de quien te atiende, que te haga un poquito de caso y busque un poco más allá, ¿no? A veces sí, a veces no. Seguimos. Bueno, vemos otros casos en otros museos, lamentablemente, piezas que se han perdido, que se han desaparecido, que se traspapelan. Estos brazaletes, que es el conjunto de brazaletes más espectacular que hay a nivel peninsular, desapareció de los fondos del SIAM, que es donde se depositan las piezas arqueológicas de Valencia, y desapareció en los años 80. Lo robaron con otros materiales, lamentablemente. Solo tenemos las imágenes de la excavación. Es interesante para saber el ritual, porque bueno, este tipo de piezas se suelen ubicar en la mano izquierda. Es algo ritual que se hace con elementos como el azabache. Pero curiosamente pues no podemos saber nada más porque desapareció todo. Entonces no sabemos nada. O sea, se asume que el individuo es femenino, porque cuando aparecen con ajuar se asume que es femenino, pero tampoco hay un estudio antropológico ni nada parecido. Estas otras piezas, que son de Pollentia, estaban publicadas. Esto estaba publicado como una pieza, está en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, estaba publicado como joyas de luto contemporáneas, ¿no? Una historia rocambolesca que sería largo de contar ahora. Pues yo me empeñé que estas piezas no eran contemporáneas, que eran romanas, pero claro, me tomaba un poco por loca, porque no había manera de demostrar aquello, ¿no? Solo tipológicamente yo era la única que estaba convencida de que eso era romano. Bueno, pues dio la casualidad de que, hablando con la conservadora de Mallorca, en ese momento estaba revisando una documentación que le había entregado la familia de uno de los arqueólogos que había excavado esto en los años 30. Y de repente aparecen estas fotografías y me dice, pues tengo aquí unas fotografías, ahora que me consultas, que igual te interesa ver, hay unas piezas que nosotros no tenemos en el museo, igual tú sabes dónde están. Y cuando me mandó las fotos dije, yo sí sé dónde están. Resulta que eran las piezas del MAN que estaban publicadas como joya de luto contemporáneas, ¿no? Del 19 y del 18. Y eran estas dos piezas, una está como collar del 19 y anillo del 18, creo recordar, pero forman parte del mismo conjunto. Es esto que veis aquí, este collar y este anillo. Entonces, bueno, vemos que a veces la casualidad también nos hace reencontrarnos con piezas y volver a recolocarlas en su cronología. Aquí tenemos un poco, no me voy a enrollar mucho porque si no se nos va el tiempo, pero bueno, vemos un poco esa secuencia de uso que al final el azabache se pone de moda a partir del siglo II, sobre todo en el tercero, y entre el tercero y el cuarto es donde se da en prácticamente todos estos centros productores, como son Alemania, Britania y otros centros menos estudiados, como puede ser Crimea. Pero sin embargo en la península ibérica es distinto, tenemos dos fases de uso de este material.
tenemos una fase que es coincidente con esas piezas, y tenemos otra fase a partir del siglo IV, entre el siglo IV y el VI, que solo sucede aquí y que podemos conectar con otros sitios como Crimea, pero que es típica de aquí, de la península ibérica. En la mayor parte de las materiales, mientras en otras localizaciones aparecen piezas muy espectaculares desde el punto de vista, digamos, técnico, aquí en la península ibérica lo que más hay son adornos, y dentro de los adornos podéis ver ahí que, bueno, el 95%, más del 95%, casi el 96%, son cuentas de collar, cuentas de abalorios en general, ¿no? Nosotros no tenemos algo que podamos ver gráficamente cómo se utilizaba esto en esta tecnología, pero sí tenemos algunas piezas. Bueno, vemos que se utilizaba joyería negra. Estos son retratos del Fayum, donde vemos que sí que hay joyería negra en algunas imágenes. Es muy habitual que ese vínculo con la muerte aparece sobre todo en necrópolis vinculada a mujeres y niños. Vemos estos collares pues con medallones, con colgantes, que esto no son de la península ibérica. Esta pieza sí. Vemos esa reutilización de las piezas, con lo cual tienen un valor más allá, tanto económico como puede ser sentimental o simbólico. Esta pieza, por ejemplo, la perforación está arriba, en el moñito del personaje, el cirrus, y se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un aro de oro para reutilizarla. Vemos esa reutilización de piezas. Porque antes hay muchos tópicos en torno a esto, que se suele decir que el azabache se utilizaba, digamos que se fabricaba para ponerlo en la tumba, ¿no? Una vez que, como depósito, como ajuar. Pero esto no es real, porque las piezas aparecen con mucho desgaste. Tienen un desgaste, se nota que están utilizadas, incluso hay piezas que se rompen y se vuelven a gastar. Este desgaste de una pieza fragmentada es brutal. O sea, esta pieza está muy utilizada, se ha roto y la han seguido utilizando. Y con este elemento, aunque lo veis aquí muy grande, mide 19 milímetros, pues también se rompe y lo vuelven a reutilizar, ¿no? A nivel peninsular, los ajuares donde aparecen las piezas son esto que veis aquí. Son piezas sencillas, son sobre todo collares, pulseras. Lo que pasa que hay, digamos que se generaliza, siempre se asocia este tipo de elementos con el género femenino. Y aunque sí mayoritariamente es así, evidentemente si estos tipos de ajuares suelen aparecer en enterramientos femeninos y también en enterramientos infantiles, esto no es siempre así. También hay casos singulares donde también aparecen enterramientos masculinos, ¿no? ¿Qué pasa? Que faltan los estudios muchas veces de contexto y demás. Entonces hay piezas que no podemos vincular con un enterramiento concreto, sino que solo tenemos una parte del ajuar. En fin, es complejo la investigación, porque al final son excavaciones muchas veces de hace muchos años y que falta información, ¿no? Pero podemos extraer conclusiones interesantes. Aquí, por ejemplo, en esta pieza vemos que es muy similar. Esto que vemos aquí es muy similar, está en el mismo museo. Esto es una pintura y esto aparece en el mismo museo, en el Museo de Burgos. ¿Podría ser azabache? A mí me gusta pensar que sí, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, vemos estas joyas como ese tipo de abalorios y esas piezas, pues sí aparecen, vemos reflejados, sobre todo un uso femenino, y es habitual, pues eso, esa vinculación con el mundo infantil y con el mundo de la mujer. Estas son piezas que aparecen a nivel peninsular. Tenéis aquí, bueno, pues collares con el amuleto, una bula en este caso, un collar totalmente, este es el collar que estaba como del siglo XIX, que tenéis aquí, que es romano. Por ejemplo, este es de Alemania. Vemos que son piezas similares, son totalmente íntegras, realizadas en azabache. Algo que tenemos también muy habitual son este collar, que es el de Mérida, que es una pieza, aunque lo veis aquí y no se ve muy bien, es una pieza de una complejidad técnica espectacular. Este tipo de cuentas, o sea, veis aquí, este es uno idéntico, de York. Veis cómo enganchan una con otra, o sea, conseguir esto, porque además va en degradado, no son todas iguales. En el centro, este collar está mal montado, pero no vemos ese efecto. Además, faltan muchas cuentas. Este collar tenía que tener más de 200 y pico cuentas, casi 300. Entonces, faltan muchas. Entonces, cuando está bien montado, es un degradado en el que la parte de abajo es más ancha. Esto sería el cierre, faltaría otra pieza de cierre, y las piezas se engarzan perfectamente, como si fuese una serpiente móvil, ¿no? Entonces, mi teoría es que lo que están recreando es algo como esto, ¿no? Un cordón de looping loop, que se llama, que es un cordón tejido de oro. Es muy habitual que las piezas de azabache, que surgen sobre todo a partir del siglo III, imiten piezas en oro de orfebrería de cronologías anteriores. Esto es de tipo grecorromano, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces vemos que hay una similitud bastante importante, ¿no? entre una cosa y la otra.
Aquí vemos un collar como ese, como el de Mérida, que está completo. En este caso está al revés, porque esta es la parte más ancha, pero veis cómo decrece en tamaño. Esos dientes, unas piezas tienen pues igual 7, 8, 9, van creciendo y engarzan perfectamente. Eso es un trabajo de una complejidad técnica brutal, brutal. Esto es un medallón de medusa, aquí no aparece ninguno a nivel peninsular, pero bueno, vemos un conjunto de ajuar que siempre aparece en la azabache en ajuares con mucho valor económico y simbólico, suele aparecer en ajuares importantes. Estas sí son piezas ya características de la segunda fase que os decía, de la península ibérica, y vemos este tipo de cuentas. Vemos que son pues collares más sencillos, con cuentas que se mezclan, ¿no? De tipologías variadas, con ámbar se mezclan también. Estas piezas son en concreto de la Olmeda. En la Olmeda se conserva el conjunto más importante en cuanto a número de piezas y aparece siempre en los enterramientos femeninos. Es muy habitual que aparezca una pieza, un conjunto de estos de azabache, ¿no? Y tienen piezas espectaculares. Aquí veis una pieza que ya veis antes, ¿no? Que esta es la tipología de pieza que a mí me trajo a investigar el azabache, y esta pieza en concreto es de Cáceres. Esta pieza es de Cáceres. Esta tipología y esta tipología, que es una pieza poliédrica con decoración de círculos concéntricos, que son estas que tenéis aquí, y esta otra pieza que imita como a cestería, son los dos elementos más característicos que tenemos en la península ibérica. Estas piezas son muy características de aquí y son las que más aparecen en número, están distribuidas por toda la península. Todo esto que veis negro, volviendo un poco a esto de que es azabache, que no es azabache, pues alguien que no esté habituado a ver estas piezas pensaría que todo lo que es negro en este collar es azabache, y la realidad es que no, solo es azabache estas 4 piezas que veis aquí, el resto es vidrio negro. Entonces, bueno, vemos que se combina también, ¿no? El azabache con otros materiales negros sin ningún problema, y se contrasta. También estas piezas, por ejemplo, se han identificado como ámbar, en realidad es vidrio amarillo, ¿no? Puede haber ahí una intención de hacer materiales más baratos o de fraude, pero en realidad yo creo que simplemente pues al final se utiliza el material que está accesible, ¿no? Y se monta y se reutiliza. Muchas de estas piezas están reutilizadas. Aquí vemos pues esa pieza, cómo se distribuye, ¿no? Sobre todo si es verdad que aparece mucho en la mitad peninsular, pero se distribuye por toda la península. Todas estas piezas son de Cáceres, todas estaban como piedra negra. También es un hallazgo de estos de yo que soy muy pesada, pues soy pesada con el conservador y digo, no, pues tienes que tener algo, tú sácame todo lo que tengas negro, y al final pues encontramos estas piezas fantásticas que aparecen en Casas del Monte, al lado de la Vía de la Plata. Y bueno, son un conjunto excepcional. Además esta cuenta es única, no hay ninguna otra, tipológicamente no he encontrado nada parecido a esta, es única por el momento. Aquí tenéis pues la otra tipología, que veis también esa distribución por toda la península, y la otra tipología que tenemos más importante aquí a nivel peninsular. Pero os estaba engañando, os decía, esto es muy característico de la península ibérica y solo lo hay aquí, pero era mentira. Esto es de Crimea. ¿Veis la similitud? ¿Ves que es exactamente la misma tipología? Esta es idéntica, estas cuentas son idénticas a las que estábamos viendo con círculos concéntricos, y estas pues son muy similares a lo que estábamos viendo, ¿no? Tenemos una conexión y estas piezas aparecen antes, o sea, cronológicamente son anteriores. Estas son del siglo III y sin embargo las de la península ibérica son del siglo IV y del siglo V, a partir del siglo IV. Por lo tanto tenemos ahí ya unos intercambios culturales, comerciales. Es largo de entrar en este aspecto, pero bueno, tenemos ahí conexiones muy interesantes que podemos establecer con otros centros productores. Crimea es un centro productor también de materia prima. Seguimos un poco con ese uso, ¿no? Aquí pongo lo de portadoras cuando veis un poco las imágenes, porque es verdad que se relaciona siempre con la mujer y con los niños. En este caso este amuleto es una bula de azabache, y esto es un amuleto que se asocia a los niños, ¿no? Desde la infancia hasta que entran en edad adulta portan este tipo de amuletos, que suelen ser de otras materias primas, puede ser de cuero, de oro, de múltiples materiales como esto que veis aquí. Se meten dentro plegarios, se pueden meter otros elementos para proveer la buena suerte o para evitar el mal de ojo. Y en este caso el azabache, que es como materia ya es súper protector, se considera protector, y encima pues le ponemos esa decoración, ¿no? De círculos concéntricos que tiene mucho que ver con el mal de ojo, también se vincula con el sol y demás. Pues bueno, vemos que se junta ahí ese uso protector para los niños. Este tipo de colgantes también son muy característicos, como os decía, esto mide nada, no llega a los 2 centímetros. Esta pieza es de Siria, lo que pasa que está en Lisboa, y vemos que son amuletos que se utilizan, aparecen sobre todo en necrópolis infantiles y femeninas.
Aquí veis un montón de estos amuletos que distribuidos por toda... ¿Me oís? Sí, ¿no? Perdón. ¿Veis todos estos amuletos? Este es de Astorga en concreto, el que tenemos aquí es de Astorga, y todo el resto que tenéis aquí pues están distribuidos por todo el imperio. Si buscamos similitudes, los hay en otros materiales. Bueno, pero estas piezas negras la verdad que son muy características. Si buscamos similitudes, digamos, estilísticas, lo más similar que tenemos son, pues esto que tenemos aquí, que son luchadores. Veis que portan el moño, portan el moñito, están desnudos, tienen esa nariz aplastada tan característica o aguileña como en este caso, porque se combinan pues elementos un poco defensores, pues el feísmo, lo grotesco, que también se utiliza como amuleto protector. ¿Veis el parecido, verdad? Bueno, pues todos estos son amuletos que se encuentran en necrópolis vinculadas a mujeres y niños. Todos ellos han aparecido en necrópolis vinculadas a mujeres y niños por todo el imperio. Se utilizan otros amuletos, como puede ser la medusa, que también está muy vinculada con el mal de ojo. Sabéis que Medusa con la mirada convertía supuestamente a las personas en piedra, ¿no? Bueno, pues es muy habitual el uso de medusas en azabache en otros contextos. En la península ibérica no aparecen, ¿no? Pero son piezas muy interesantes que están recreando también pues, collares, como veis aquí, también es un retrato del Fayum. En Egipto, estas tablas que nos sirven tanto para comparar joyería y otros elementos, y vemos una pieza muy similar a la que veíamos antes con esos retratos de Medusa. Vemos aquí esos brazaletes anteriores y en este caso lo que os decía, la joyería a veces es versátil y los brazaletes sí pueden estar vinculados con el género masculino, aunque habitualmente la joyería estamos más vinculada con la mujer, sí que los brazaletes pueden ser utilizados por hombres y hay ejemplos de azabache en otros puntos de Europa donde sí se utiliza en este caso en entrenamientos masculinos, ¿no? Como os decía antes, pues es muy interesante que se portan o en el pie izquierdo o en la mano izquierda. Es una cuestión de rituales mágicos. Aquí vemos brazaletes que han aparecido en la península ibérica. Este es de Coimbra, por ejemplo, este es de Asturias, este es el de Mérida, este es de Burgos. Ahí tenemos un material ya distinto, veis ese color marrón, puede ser un tipo de carbón distinto, pero al final tienen el mismo uso, ¿no? La misma función. Aquí tenemos ya una pieza muy espectacular. Esta es una pieza calada que aparece en la Olmeda, la colección que os decía antes, y bueno, aquí tenemos una recreación de cómo podía ser el objeto. Vemos aquí cómo esas bisagras de oro lo que permiten es que la pieza se pueda abrir para poder portarla, porque si no sería muy complejo. Este tipo de soluciones también se pueden aplicar a piezas que se rompen. También hay piezas reparadas en las que se aplica oro, se pone una bisagra para poder seguir reutilizándolas. Vemos ahí pues estos ejemplos, ¿no? De piezas que se rompen y se utiliza el oro para poder seguir utilizando el objeto, con lo cual nos damos cuenta que la pieza tenía un valor. Si tú quieres reutilizar la pieza y arreglarla es porque esa pieza tiene un valor importante para ti, ¿no? En cuanto a los brazaletes formados por cuentas, pues el ejemplo más espectacular y más singular que tenemos es el que os enseñaba antes de Mérida. Esta pieza la podéis ver en el Museo Nacional de Arte Romano y esta otra pieza la podéis ver en el Museo de Lisboa. Lo singular de esto, volviendo otra vez a lo que hablábamos antes del azabache y lo que es azabache, lo que no es azabache, esta pieza, que es de las más espectaculares que yo he visto, este conjunto, tiene una calidad excepcional, se conserva bueno, es maravillosa. Y sin embargo, yo diría que para un geólogo esto no sería azabache, porque pinta negro, ¿no? El trazo que deja cuando la manipulas es negro, por lo tanto estamos ante otra cosa que no sería lo que pensamos, ¿no? Pero es espectacular. Estas piezas que veis aquí, estas pequeñas piezas que veis en el brazalete de Mérida, son exactamente estas mismas, es la misma tipología. Lo que pasa es que el de Mérida está fragmentado, está reutilizado, han hecho ahí un batiburrillo. Lo que está recreando es la pieza, es este tipo de piezas que se localizan sobre todo en Pompeya y en Herculano, que son de oro, íntegramente realizadas en oro. Entonces aquí vemos esa reutilización de elementos, de objetos. Lo que pasa que bueno, la excavación lamentablemente es de los años 30, si mal no recuerdo, y no hay un estudio, digamos, arqueológico actual que nos pueda ayudar a sacar más provecho
hecho a este tipo de piezas. Aquí rodeo esta cuenta, porque hay investigadores que la describen como creciente lunar. Sabéis que el creciente lunar también es un amuleto que se utiliza en muchas culturas, y en concreto este tipo de cuentas aparecen depositadas la cuenta sola en tumbas, tanto de niños como de mujeres. Pero aparece por ejemplo, en una tumba en York, y aparece la misma solución en una tumba, por ejemplo, en Serbia, ¿no? Pues es curioso que esta pieza se deposita sobre la cubierta de la tumba, no se mete dentro como una joya, ¿no? Vemos que es un uso mágico, como amuleto, como protección para el más allá, ¿no? No solo portando el objeto, sino también pues usando solo una cuenta como amuleto. Esto mismo lo podemos ver en cronologías posteriores. Por ejemplo, en Asturias, en una necrópolis de la Edad Media, de la Alta Edad Media, pues aparece lo mismo, aparecen piezas encima de la cubierta de la tumba, tanto en bruto como una cuenta suelta, ¿no? Vemos que es algo que se mantiene y que continúa, ¿no?, con el paso del tiempo. Este brazalete, por ejemplo, aparece en una tumba en la que ya las vinculaciones son otras. En este caso se asocia con un galus, que es un sacerdote del culto de Cibeles, que sería un eunuco, y por lo tanto, bueno, se vestiría con ropa de mujer, y vemos cómo portaba en la tumba pues el brazalete, que es este de aquí, en la mano izquierda, otro brazalete en la mano, en el brazo, el collar de azabache. Son todo piezas de azabache que aparece en York, ¿no? Vemos este constante uso del azabache vinculado con un poco estas cuestiones de la magia, porque también hay autores que consideran que esta introducción a partir del siglo III del azabache tiene que ver también con cultos, por ejemplo, a Cibeles, porque sabéis que el origen del culto a Cibeles es una piedra negra. Entonces, bueno, al final es complejo determinar el porqué, pero vemos muchas conexiones y muchas líneas que podemos seguir en la investigación. Vemos aquí, bueno, os lo paso de forma genérica. Este es el conjunto un poco de brazaletes que aparecen a nivel peninsular. Vemos el caso de un anillo de hierro con un león, que es un poco lo que citaba Aleanus, ¿no?, que citaba un anillo de hierro con asta de azabache. Bueno, vemos pues este tipo de anillos que aparecen aquí en la península ibérica. También se debate mucho si son utilizados solo por la mujer o para el hombre. Se establecen, pues eso, el tema de las medidas, pero las medidas no son no es un recurso que podamos utilizar de forma muy fiel, porque al final, como veis aquí, los anillos se utilizaban en cualquier dedo. Por lo tanto, no es lo mismo un anillo en el dedo meñique que un anillo en el dedo pulgar, ¿no? No porque sea más grande tiene que pertenecer a un personaje masculino, ¿no? Entonces son temas complejos, pero bueno, podemos seguir un poco con este tipo de anillos. Son los que aparecen fuera de la península. Aquí aparecen todos de forma, son más sencillos, son anillos sencillos, con grabados con temas vegetales, con temas animales. Vamos a ver, pues bueno, una serie de elementos. Y luego hay anillos, estos también son de Mérida, que volvemos otra vez a esa problemática, ¿no?, que es tan habitual. Estos anillos están publicados también en un trabajo especializado reciente, y están publicados, curiosamente, bueno, ese es el de abajo, es el que veíamos antes, que sí que aparecía como azabache. Sin embargo, está como azabache en el museo, pero sin embargo se publica como pasta vítrea, pero luego se vuelve a publicar como azabache. Y luego este anillo de vidrio, que estaba en origen como vidrio cuando apareció en la excavación, luego se ha publicado ahora como azabache, pero en realidad es de vidrio. Bueno, vemos esta complejidad, ¿no?, que tenemos a la hora de hablar de este tema. Al final yo, pues claro, tengo cierta ventaja porque llevo muchos años manejando esto, ¿no? Y entonces yo me cuesta comprender que el vidrio se confunda con el azabache, porque no tiene nada que ver. Si vosotros tocáis una pieza de vidrio y una de azabache, el tacto es distinto. El vidrio es frío y el azabache es cálido. Nunca puedes confundir una pieza de vidrio con una de azabache. El azabache lo podemos confundir con otras cosas, pero nunca con un vidrio. Vemos aquí, bueno, pues esos anillos, como veis, son todos muy similares, son tipologías muy sencillas. Luego hay otras piezas que son más ambiguas y que se citan como azabache, pero que en realidad son vidrio. Vemos aquí algo un poco así grotesco. Es un postizo que aparece en York, y es el postizo y se conserva con 2 agujas para el pelo, ¿no? Es fantástico. La señora, bueno, tenía un postizo pelirrojo y se conservó, y podemos saber cómo se utilizaban esas agujas para el pelo, y es maravilloso. Vemos que, aunque no se ve muy bien aquí, esas agujas también son de tonos marrones, y es azabache inglés en este caso. Aquí en la península ibérica aparecen muy pocos. Este en concreto no es azabache, no sé lo que es, pero no es azabache. Puede ser una madera teñida, puede ser un hueso teñido, puede ser un tipo de madera. Es una cosa muy ambigua,
parece azabache, pero no lo es. Entonces tenemos que entrar ya en ese juego de si lo que se está haciendo es utilizar otros materiales negros o se intenta hacer un fraude, o es un tema complejo, ¿no? Pero podemos plantear teorías, pero al final es complejo determinar qué es lo que tenemos. Y aparece en una tumba muy interesante, en Cáceres, que lamentablemente fue fruto de un expolio y no es una excavación. Entonces, bueno, es una tumba de plomo muy interesante, pero no tenemos muchos datos al respecto. Pero bueno, a veces aquí abajo veis otras tipologías, características, por ejemplo, de Alemania o Inglaterra, ¿no? De tipologías muy variadas. En la península de momento solo han aparecido estas. Respecto a la decoración, tenemos esa decoración característica que vemos arriba, de círculos concéntricos, que es una decoración profiláctica por excelencia que aparece en todas las cronologías hasta la actualidad. Es una decoración que lo podéis ver en paredes, en cualquier tipo de formato vais a ver este tipo de decoración, y es una decoración protectora. Lamentablemente hay información que perdemos porque, como veis aquí, cuando se restauran las piezas, esto podía ser pintura blanca que se conserva en alguna otra, pero al restaurarla la quitan, la barnizan y ya pierde toda la gracia de la pieza y encima perdemos información. Entonces, bueno, esto desvirtúa un poco. ¿Veis esta misma decoración? La vemos en York en época medieval, vemos esta misma decoración aquí en una cruz del siglo XVI en Galicia, en una mano que está datada en el siglo XI, aunque posiblemente sea posterior. Y luego vemos decoración ya de tipo, sobre todo, cristiano, crismones, elementos ambiguos. Por ejemplo, esto es de Galicia, está descrito como un posible delfín. En fin, ver aquí cosas a veces es complejo, ¿no? Pero son sobre todo iconografías protectoras. También hay letras que pueden ser mensajes, plegarias, algún tipo de frase mágica, pueden ser las iniciales del personaje. Esto ya es más complejo, ¿no?, de determinar. Lo que os decía antes, un material que no imita, digamos, o que no se puede considerar un imitador del azabache, digamos, desde el punto de vista fraudulento, es el vidrio. Si tú conoces los dos materiales, si no los conoces, bueno, entiendo que sí, ¿no? Pero si lo conoces, el vidrio es frío, el azabache es cálido. El mejor imitador del azabache siempre va a ser otro material orgánico, y en este caso es el hueso. El hueso, el marfil, el cuerno. El tacto es igual, es muy difícil de distinguir, hasta a mí me cuesta trabajo, y hay piezas con las que tengo dudas, ¿no? Es complejísimo distinguir una pieza que está teñida o quemada de forma intencional e incluso de forma casual. Esto que tenéis arriba es una pieza que está teñida, es un hueso que está teñido de forma casual, o sea, forma parte de un incendio, se quema y aparece así. Bueno, pues estos huesos, si no fuera por las partes que no están quemadas, sería complejo. Si no tiene una parte fracturada, sería muy complejo distinguirlo. Por ejemplo, aquí vemos un dado también quemado, que si no fuera porque tiene una parte que no está quemada y no puedes partir el dado, evidentemente, pues sería imposible distinguirlo. Y aquí tenemos pues esas piezas ambiguas, estas aguas lo mismo, es todo hueso. Y sin embargo, comparte características tanto de tacto como visuales, como cuartea, como agrieta, como se rompe, comparte muchas características con el azabache. A veces es muy complejo según análisis. Y claro, es raro que en los museos nos dejen hacer análisis muchas veces. Bueno, las formas de voy rápido porque vamos a ir viendo cómo la forma de explotación no podemos determinar si en época romana había una minería o no, porque la minería, digamos, contemporánea pues alteró mucho todos los espacios, ¿no? Son espacios muy antropizados, con lo cual es casi imposible poder encontrar huellas de una minería antigua. Pero sin embargo, en épocas contemporáneas en las que el uso del azabache estaba de forma muy intensa, relacionado con el luto ya en el siglo XIX, el azabache también se recogía en playas acantilados, con lo cual podemos determinar que en época antigua también se podía suceder lo mismo, ¿no? Y aquí vemos, en el caso de Asturias, esos acantilados que están, todo esto son vetas de azabache en los acantilados, y por esta zona están las minas. Y aquí tenemos lo mismo en Inglaterra, en la costa de Whitby, en la costa este, pues tenemos las huellas de esa minería también, ¿no? Etnográficamente es maravilloso poder ver cómo se trabajaba anteriormente para la investigación. Y aquí tenemos pues un minero asturiano
la minería se acabó en realidad en Asturias hace 100 años, lo que pasa que este minero en concreto, que era el que llamábamos el último minero del Azabache, tenía una mina en su finca y entonces pues hasta los años 80 siguió entrando en su finca, ya es muy mayor. Entonces, bueno, podemos saber cómo se explotaba de forma tradicional con herramientas muy básicas, ¿no? Las galerías entraban 200 metros en las minas. Aquí tenemos un dibujo recreando un poco, en función de los diarios mineros, podemos saber que la mujer y las niñas y los niños también participaban, ¿no?, en los trabajos, sobre todo las escombreras, a la hora de remover el material, y esto podemos trasladarlo a cronologías anteriores. Súper interesante es el caso de Turquía, porque sí que mantiene la minería activa. Es el único sitio donde se mantiene, y también en Rusia, la minería activa de azabache. Y el trabajo sigue siendo igual que hace 100 años en Asturias, de carácter estacional. Veis que entran en galerías, van a gatas, con herramientas básicas, martillos, y luego sacan en carros arrastrando el material. ¿Podría ser esto así en época romana? Pues ¿por qué no? O sea, las herramientas son básicas, no utilizan nada complejo, ¿no? Entonces, bueno, jugando un poco con todo esto, podemos establecer comparaciones y plantear hipótesis de trabajo. El trabajo artesanal es igual. En Asturias ha habido un trabajo artesanal hasta hace unas décadas, donde todo era hecho a mano, con taladros de arco, se perforaba, se tallaba con los cuchillos. Ahora ya hay herramientas más modernas, pero podemos rastrear ese uso de ese trabajo tradicional. En Turquía se usaba lo mismo. Vemos esos taladros de arco, estas herramientas a manivela, ¿no? Otro tipo de... veis aquí para perforar brocas manuales, como esta que tenemos aquí. Bueno, son cosas que se repiten en muchos países, y gráficamente a través de la historia podemos ver pues ese tipo de herramientas, ¿no? Aquí tenemos, pues en Egipto, pues esos taladros de arco también para tallar cuentas. Aquí tenemos un taller joyero en el que están usando esas mismas herramientas que se utilizaban hasta hace 4 días en Asturias para tallar el azabache. No hay mucha diferencia, ¿no? Vemos aquí en época medieval lo mismo, esos elementos que se manejan con el pie. Si vais al norte, en Marruecos, pues tenéis lo usan allí para tallar piezas de ajedrez, muebles, y trabajan con el pie igual que aquí. Aquí lo mismo, tenemos esas bailarinas o parausos que se utilizan hasta la actualidad en joyería. Aquí tenemos a un señor alemán del siglo XV haciendo cuentas de rosario. Podría ser azabache y ámbar, pero lo que pone es que es madera, tristemente. Pero bueno, se tallaría de forma similar. Entonces gracias a eso, lo que podemos hacer es estas reconstrucciones. Yo, como además de arqueóloga también soy ilustradora científica, pues las ilustraciones me las hago yo, y entonces yo pues me monto mi hipótesis, y aquí tenemos pues cómo se podría tallar este tipo de cuentas con ese tipo de herramientas, ¿no? Basado en elementos que se conservan, por ejemplo, como veis aquí, ¿no? Aquí pues lo mismo, esos parausos, cómo se podría utilizar para hacer esa decoración en estas cuentas, círculos concéntricos, y aquí tenéis pues bueno un elemento actual. Y todos esos rasgos de esas herramientas, de esos tornos, esto por ejemplo lo podemos rastrear en las piezas arqueológicas. Esto sería hecho a torno, esto sería hecho posiblemente con un parauso, decoración, este acabado veis aquí dentro del anillo y en algunas partes de las cuentas, es la huella del cuchillo. Si no se pule, esa es la huella del cuchillo al tallar con azabache. Estas perforaciones que vemos bicónicas, estos taladros que están hechos por aquí, esto es lo mismo, las huellas del cuchillo que nos han terminado de pulir. En los anillos se deja por dentro, las partes que no se van a ver pues se deja, y yo creo que los anillos sirve también para que el anillo no resbale, porque cuando están gastados es cuando se pierde todo eso, como si se puliera, ¿no? Entonces todo eso lo podemos rastrear. ¿Qué pasa? Que muchas veces en los museos pues hacen esto que es barnizar, como digo yo. Les da por restaurarlo todo, aunque no haga falta. Y entonces, bueno, tenemos aquí donde vemos los rasgos de la pieza, y resulta que aquí la vemos plastificada. No hubiese sido necesario el restaurar este tipo de piezas. Hubo una moda hace años en lo que les daba por restaurar mucho, ¿no? Y lamentablemente, porque es verdad que parece que se va a partir, pero el azabache es muy estable. Entonces, en cuanto agrieta, ahí se queda así, se puede quedar décadas y décadas y décadas y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que al barnizarlo, pues pierde las características que yo puedo ver en una pieza, ya no las puedo ver. Vemos aquí un brillo que no es, vemos que ya esas grietas que a mí me dan información ya no existen. Entonces, bueno, todo eso pues condiciona la investigación, como veis aquí también, ¿no? Eso que podría ser una pintura blanca, yo ya no sé si lo es o no. Si era tierra o pintura, pues no lo puedo saber, porque aquí ya se ha perdido, ¿no? Todo eso se pierde. Sobre los artífices, bueno, pues podría ser tanto hombres como mujeres. Vemos que la tradición que tenemos en Asturias, en otros países como Francia, la mujer participa mucho en estas actividades, porque no también en época antigua, y
y vemos pues eso, ese uso de las herramientas, en un trabajo mucho hecho en familia, en el que pues eso, las mujeres hacían un trabajo, sobre todo eran las pulidoras, como en Salvatierra las bruñidoras, pues en el azabache era muy habitual que el pulir, que era el trabajo más duro, lo hiciera la mujer y que el hombre fuera el que hiciese pues este tipo de trabajos en el banco. En estas ilustraciones vemos ese proceso, ¿no? El de la talla, perforación y el del pulir. Posiblemente tuviésemos algún taller, podemos reconocer algún taller a nivel peninsular. Tenemos aquí, por ejemplo, uno posible en Asturias, otro posible en Viladonga, otro posible en La Olmeda. ¿Por qué digo que pueden ser talleres? Porque aparece tanto material en bruto como piezas elaboradas y piezas en proceso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay lugares en los que, aunque yo pueda plantear que puede ser un taller, puede que no lo sea, porque al final el material en bruto también se usa con fines mágico-medicinales y como medicina. Por lo tanto, si tú no tienes una pieza en proceso de talla, ¿cómo puedes saber si el material en bruto se va a utilizar para tallar o se va a utilizar como medicina? Esto ya es más complejo. Bueno, ya para ir un poco terminando, pues eso, las rutas comerciales, vemos como las calzadas, vemos que todos los elementos donde aparece el material pues está muy vinculado con todo esto, ¿no? Y las rutas marítimas comerciales es complejo de determinar, pero podemos establecer algunas teorías pues sobre la distribución, el uso de pues talleres itinerantes, artesanos que se mueven por la península ibérica y van tallando por aquí y por allá, o la presencia de talleres estables en algunos yacimientos, casi con seguridad, por ejemplo uno en Asturias, ¿no? Y ya para terminar, pues os cuento un poco eso, lo que pasa en Extremadura. Y es que lo que os decía antes, termino con esto que os decía al principio, de que yo cuando llegué a Extremadura ya por el 2007, bueno, ya antes porque yo tenía un vínculo con Extremadura de antes, ¿no? Yo le daba la tabarra a todo el mundo, hay azabache, no hay azabache, y todo el mundo me decía que no. Bueno, en la segunda excavación que yo hice salieron esas piezas que tenéis en vitrina, que luego podéis ver, que son este Santiago peregrino que tenemos aquí, que puede ser del siglo XVI-XVII, lamentablemente apareció en un estrato superficial de remoción de una necrópolis en Burguillos del Cerro, en San Juan, en Burguillos del Cerro, estaba todo removido, con lo cual, bueno, pues tipológicamente podemos determinar que puede ser del XVI-XVII, pero no tiene un contexto claro. Y luego esta pieza, que es una cruz de Santiago, recrea una cruz de Santiago, que es un pequeño colgante, también de cronología similar. Tenemos unas pequeñas piezas que salieron en una excavación también de un compañero que está por aquí y que es conocido, que también está en el museo, de Diego Sanabria, que parecieron unas piecitas que puede ser pues parte de un mosaico, o incluso se puede utilizar para un broche de cinturón de época visigoda, ¿no? Y aquí tenemos las piezas ya que hemos comentado de Mérida y estas piezas que son de Cáceres. Bueno, vemos que al final lo de las casualidades y causalidades, ¿no? ¿Por qué a mí me parece azabache? ¿Es que me persigue el azabache a mí? No, es que yo lo tengo muy visto, ¿no? Por ejemplo, con otros materiales posiblemente me pasa parecido. Yo seguramente tengo publicadas cosas como otro material y que no sea, porque no soy especialista en eso, ¿no? Al final, pues la formación también evidentemente ayuda a que casualmente a mí me parezca azabache. Simplemente ya para cerrar, pues bueno, os dejo con este pequeño texto del Criticón de Baltasar Gracián, ¿no? Que decía que el azabache era la piedra de las piedras y que era maravillosa. Y gracias a todos. Bueno, les prometí que no le iba a defraudar, creo que todos, incluido yo que sabe conocer a los de Bache, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente me ha corregido rápidamente, ha dicho que no lo ha dicho, que es una gran ilustradora, aparte de todos los atributos que le podemos dar, le podemos conceder. Han visto sus dibujos, la tesis doctoral es prácticamente un manual de buen hacer, estético por supuesto y profundo y científico también. Muchísimas gracias por tanto. Le doy la palabra al público, si no le importa a ella, para que estoy seguro que a pesar de la claridad con la que ha explicado y nos ha contado toda esta historia de la Bache, estoy seguro que alguna duda o alguna sugerencia, alguna curiosidad, seguro que hay entre el público. Si alguien momento. Rompo el hielo. Sí,
creo que han dicho que actualmente no se ocupan de la azabache, no sé que la azabache se vende actualmente, por ejemplo, de Galicia, ¿de dónde sale? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, pues la realidad es que mucho no es azabache, y lo que es azabache, digamos que la minería, oficialmente, la minería del azabache en Asturias, que es donde se mantuvo más tiempo, cerró hace 100 años, exactamente. Este año hace 100 años que no hay minería de azabache en Asturias. Simplemente este minero que os decía tenía una mina en su finca y surtía algún azabachero. Luego, yo solo conozco a 2 personas que van porque viven justo en la zona minera y tienen la suerte de que tienen una escombrera al lado y a veces encuentran algún trocito, pero en realidad la mayor parte del azabache es que es un mundo muy oscuro, el mundo del artesanado del azabache. Yo que era muy amiga del presidente, bueno, falleció ya, del mejor artesano que ha habido en Asturias, falleció hace ya unos años, siempre me decía: Andrea, ten cuidado, ¿dónde te metes? Que el mundo de los azabacheros es más negro que el azabache. Bueno, pues en realidad viene de otros sitios. Lo que pasa que, por ejemplo, en Galicia, si tú le preguntas a un artesano gallego, yo qué sé, será porque no tienen esa vinculación tan... Porque en Asturias no hay azabache en mina, el azabache está o sea, en Galicia no hay azabache, no hay minas, ¿no? Entonces ellos te dicen, pues mira, pues este de Turquía o este... A mí me lo dicen abiertamente. Sin embargo, en Asturias no vas a encontrar ningún azabachero que te diga que ese azabache no es de Asturias. Siempre hay un saco que aparece en algún sitio, que lo han vendido, pero no hay forma legal de obtener azabache de Asturias. Las minas están en línea de costa, el azabache de los acantilados se deshace, y luego son zonas protegidas, o sea, son zonas porque es toda la costa de los dinosaurios, por lo tanto tú no puedes abastecerte de ese material con fines comerciales. Puedes coger una muestra, como he cogido yo personalmente. Hay muestras que yo, por ejemplo, cosas de estas muestras que tengo aquí, pues yo me tiro por los acantilados y cojo una muestra, ¿no? Pero es con un fin científico. Tú no puedes explotar el material de una zona como esa, ¿no? Entonces, hoy en día lo traen de Bulgaria, lo traen de Turquía, lo traen de Rusia. En realidad no es un problema, porque al final todo es azabache, como decíamos antes, ¿no? El problema es venderlo como otra cosa. Y luego, con suerte, si compras algo, con suerte es azabache. Si no tienes tanta suerte, y lo que más abunda es lo que se llama azabache reconstituido, que en realidad es polvo de azabache, también si tienes suerte, pues otro carbón, mezclado con polímeros, con lo cual al final es un plástico negro. No. Muy poco, no pesa casi nada. Es muy ligero. Claro, no, el azabache es un material muy ligero porque al final es una madera fosilizada, y en realidad, bueno, si queréis tocarlo, o sea, no, esto no pesa. Eso no veo bien qué es. Ah, está incrustado, ¿no? Pero es un textil. Lo que pasa que a veces, cuando está en textil, muchas veces, si las piezas son grandes, sí puede ser azabache, pero muchas veces es vidrio. Es un corpiño, pero es del siglo XIX, Sí, lo que pasa es que, claro, sin verlo y ni tocarlo, pero puede ser vidrio. Es muy habitual que los bordados sean vidrio, que no sea azabache en realidad. Pueden ser las piezas, si hay botones de azabache, pero es complejo. Si lo viese, o sea, si lo tocase te puede decir lo que es, pero sin verlo es complejo. Pero veis que eso es material en bruto que no pesa nada, veis que no pesa, que es un carbón, es una madera fosilizada, incluso se pueden ver las vetas de la madera, y no pesa, es muy fácil de trabajar. Y luego es que entrar en ciertas cosas, esto alargaría horas y horas y horas, ¿no? Pero al final todos los centros productores tienen los mismos mitos y tópicos. Todos dicen que el suyo es el mejor, que el suyo es azabache de verdad, que lo demás no es. Depende de qué zona. Hay zonas donde brilla menos. Es brillo, sí, suele brillar mucho. Lo que pasa es que igual está sucio. Pero, por ejemplo, hay otros que, por ejemplo, el de Teruel brilla un poco menos. O depende es que en una misma veta de azabache, en Asturias, igual en Asturias, aunque sea de muy buena calidad, en una misma veta de azabache donde tengas hay un azabache como ese, que es un trozo compacto, de buena calidad, pues en el mismo trozo es material orgánico al final. Entonces no se ha fosilizado todo de la misma manera. En una misma vetita de azabache, que es un tronco, en realidad son troncos caídos, pues tienes una parte que tiene una estabilidad y una calidad fantástica, y al lado pues menos. Todo se trabaja. Claro, eso es. Sí, ¿alguien más de una pregunta? Es carísimo. Sería carísimo.
es carísimo. Claro, es que ahí entramos también es que es un mundo complejo. Entramos en que también se reviste mucho de, por ejemplo, porque la persona que te está vendiendo tú tienes que tener fe, ¿no? Entonces yo conozco muchos artesanos, entonces en algunos tengo mucha fe y en otros ninguna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que a ti te pueden vender, es verdad que si una persona coge el azabache, ¿no? Yo tengo gente que conozco, de la que por supuesto me fío y que he puesto fotografías de dos artesanas, una Begoña y otra Carola Bocanegra en este caso, que son maravillosas, y ellas tienen la suerte de vivir en la zona minera y cogen el material con el que quieren trabajar, son trocitos pequeños porque ya no hay trozos grandes. Daros cuenta que son escombreras de desechos, es decir, lo que se tiraba y se exportaba, porque en el siglo XIX se exportaba mucho a Inglaterra, ¿no? Entonces ellas lo cogen, lo tallan, claro, tú lo coges, lo tallas y le pones el valor que tú consideras, porque al final es un material, es verdad, muy singular, muy selecto, no hay una minería, con lo cual no hay forma de comprarlo y tú le puedes poner el valor que tú quieras, ¿no? Aparte de la talla y el valor que adquiere eso, que es un trabajo artesanal. Ahora, si otra persona compra, que también las venden, cuentas ya hechas y piezas ya hechas de Rusia, y te lo quiere vender a precio de oro, como que lo ha cogido, lo ha trabajado, no sé qué, y te lo piense, son temas complejos. complejos. Ahí entra ya, cuando son, esto es como todo, ¿no? Cuando son oficios tan complejos que ya van desapareciendo, que casi no queda nada, bueno, pues es un tema complicado. Yo quería preguntar un poquito. Ahí por aquí he visto una cosa que me interesa muchísimo. Como ya sabe, me interesa mucho la artesanía, sobre todo la que tiene que ver con esto de las grandes invasiones o las grandes migraciones del siglo V. Y ahí ponen unas cuentas que han puesto la poliédrica. Las agujas. Las agujas y las cuentas. Ah, las cuentas, las Sí, esas poliédricas, por ejemplo, en Cáceres. Yo me atrevería a decirte que si la están datando cronológicamente a partir del cuarto, directamente lo tienen en Quito y la impactaría dentro de eso que llamamos los enterramientos bárbaros, ¿no? Sí, incluso en la tesis sí que desarrollo esto. Lo que pasa que el problema es que muchos de los contextos no son fiables de estas piezas. Entonces, claro, partimos de eso, que claro, tampoco quiero meterme yo con ningún arqueólogo, pero partimos en que los contextos de las excavaciones no están bien datados. Entonces, muchas de las piezas en realidad no son del cuarto, tampoco del quinto, sino que son del sexto. Y entramos ahí en esa relación que estamos hablando con el tema también de Crimea, el Mar Negro, todo este entorno que está todo muy, muy vinculado, y tenemos ahí conexiones complejas y muy interesantes con esa tipología, y que solo aparece tanto en esa zona y aquí. Por ejemplo, en otros contextos no aparecen este tipo de piezas. A partir de la italiana, como esas cuentas de collar, podemos averiguar casi son ya no solo de esas rutas comerciales, sino por el paso de los directores de la ropa a través de la península ibérica, como todo el mundo nos enseñaron por tanto potencial. La última reflexión, me parece muy interesante el valor que tiene el azabache como piedra de modelo. Yo creo que todavía hemos visto, y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos llegado a una tienda, hemos llegado a una joyería, hemos encontrado una figa, ¿no? La típica figa que la podemos encontrar en negro, de azabache, o en rojo si es coral, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy interesante que yo lo crearía para casi otra conferencia. Además, una de las cosas singulares de las figas, puse una ahí del siglo XI, que posiblemente sea del XVI, no lo sé, son piezas muy singulares, pero una curiosidad es que, bueno, como bien sabes, en época romana aparecen muchas figas vinculadas con amuletos fálicos y demás, pero curiosamente no hay azabache, no hay ninguna pieza de azabache. Sí que hay algunas catalogadas como azabache romano, pero en realidad son contemporáneas. Entonces, bueno, es un material que se pone de moda para las figas en concreto, a partir sobre todo ya de época moderna. Y lo interesante es que esas piezas en muchos lugares no se llaman figas, se llaman azabaches. O sea, ponte el azabache, te dicen. Y el azabache es la figa protectora. Pues nada. Muchas gracias. Espero que os haya gustado.